Hola, tomé la decisión de comenzar este podcast con esta palabra, pues hola viene de la raíz griega ol, que significa todo. Metafóricamente, para nosotros vendría a significar como la pregunta ¿cómo va todo? Hola es una pregunta que precisa una respuesta. Nuevamente hola. Voy a hablar acerca de dos textos, el de Encarnación Sánchez y Alisa Cianes, Ley General de Educación Superior en México, Inclusión Social, Gratuidad y Obligatoriedad de la Enseñanza Superior, así como el de Elizabeth Mayer, Convenios Internacionales y Equidad de Género, un análisis de los compromisos adquiridos por México. Y es que desde la primera Conferencia Internacional de la Mujer que tuvo lugar en México en 1975, presidida por el entonces canciller Emilio Rabasa, se ha atestiguado un proceso de progresiva comprensión de la complejidad de la categoría género, para pasar de la igualdad formal en el derecho positivo, entendiendo las implicaciones concretas de las diferencias, no solo fisiológica, sino también sociohistórica, a aspirar a la plena realización de dicha igualdad. Y es que en la conferencia de la CEDAW de 1975 se resolvieron tres conclusiones principales con implicaciones de orientación para quienes suscribieron dicha resolución. La primera fue reconocer que los derechos humanos universales cargaban con un histórico sesgo masculino y que tiene como resultado no solamente que su aplicación fuese obstaculizada por prácticas discriminatorias, sino que también pone en referencia el significado de lo humano y de la concepción de hombre para referirse a todas las personas. La necesidad de establecer condiciones, reconocimientos y derechos específicos para que las mujeres puedan situarse en condiciones de igualdad con los varones, así como el reconocimiento de la universalidad de la discriminación vivida por las mujeres en todas las culturas. La gran innovación de la CEDAW al paradigma de los derechos humanos se centra en la extensión de la responsabilidad estatal frente a la violación de los derechos de las mujeres, pues tradicionalmente se ha considerado al Estado y a sus representantes como los únicos sujetos en posibilidad de transgredir los derechos humanos de las personas. Ahora bien, de acuerdo a la teoría, el Estado-Nación, por lo menos en el contrato social de Rousseau, es el responsable de la moralización de sus habitantes. De igual forma, el texto reza que en la Declaración de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo de 1994 se ratifica a la modernidad tardía como la era de liberación sexual de la reproducción obligatoria. Por tanto, remitiéndose a esta declaración, se apela al principio de progresividad para que a partir de ese documento se considere a la interrupción del embarazo como parte del derecho universal a la salud. La historia de la evolución de los derechos de las mujeres plasmados en los acuerdos internacionales consta de un proceso contemporáneo de globalización que se cristaliza en ejercicios cada vez de mayor democratización sociopolítica. Este proceso ha evidenciado que los
tradicionales derechos económicos, sociales, políticos y culturales no bastan para garantizar una ciudadanía plena de las mujeres, sino que la condición de género las etiqueta en dimensiones de vulnerabilidad ancladas al cuerpo y a lo que se ha considerado la división sexual del trabajo. Fue hasta la década de los 80 cuando se empezó a nombrar a la violencia de género dentro de la pareja y a la familia como violencia doméstica, lo que en México se llamaba débito conyugal, es decir, la obligación de la mujer de sostener relaciones sexuales con su cónyuge. Para muestra un botón, fue hasta 1995 donde una tesis aislada del 9º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito establece que la abstención del débito conyugal se acredita como una causal de divorcio. De tal manera que la Conferencia de Pekín del 95 representa una transición y una afinación metodológica para los cambios paradigmáticos como el de la educación. Y es aquí donde cobra sentido el texto de Encarnación Sánchez y Alisa Cianes, quienes analizan la nueva Ley de Educación Superior publicada en el 2021 y que viene a sustituir la Ley para la Coordinación de la Educación Superior publicada en 1978. En primer término, establece a la educación superior como un servicio público, a lo cual pues voy a abonar un poco más adelante al respecto. Esto es a raíz de la modificación del primer párrafo del artículo 3 de la Constitución, donde se adiciona a la educación superior como parte del derecho humano, y esta debe ser garantizada por la Federación, las entidades federativas y los municipios. Busca contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo del país, por medio de la formación de personas con capacidad creativa y compromiso social. También distribuye la función social educativa en los 3 órdenes de gobierno, orientando los criterios para el desarrollo de políticas con visión de Estado. De igual forma, reconoce la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior, dependiendo del régimen jurídico de cada una, así como la libertad de cátedra que ya estaba consagrada desde antes. Promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes, es decir, que reconoce a las universidades privadas como autoridades y por lo tanto son susceptibles del juicio de amparo por si es que alguna universidad privada no quiere entregar los títulos correspondientes. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de la ley, tiene 2 detalles que me podrían causar ruido, que pueden mejorarse. Primero, no todas las autoridades coadyuvan en el Fondo de Educación Superior. Y segundo, la declaratoria de servicio público pudiera vulnerar la libertad de dirigir y organizar la educación privada, ya que el Estado podría intervenir en la determinación del monto de las colegiaturas, porque al final de cuentas las universidades privadas pues, son negocios, lo cual por muy buena intención que se tenga pues sigue siendo inconstitucional. Y ya por último, quisiera concluir con una frase del pensador inglés Herbert Spencer, tomando en consideración la implementación de las raíces ideológicas del gobierno federal en las políticas educativas. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Pues eso fue todo. Muy buenas tardes y muchas gracias.